Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Álvarez, desde Uruguay, y voy a compartir con ustedes, sí, la ponencia que presenté, que es amnesia infantil y los distintos tipos de memoria involucradas en el proceso de la misma en niños en edad preescolar. A ver si le puedo compartir el PowerPoint, sí que tenía para presentar. Bueno, el título, como ya se los mencioné, es Amnesia infantil, tipos de memoria en niños preescolares y su importancia en el ámbito psicoforense. Para empezar, voy a definir la amnesia infantil, ¿sí? Que puede ser explicada esta por cambios relacionados con la edad, al igual que la codificación, retención y los mecanismos de recuperación que caracterizan a los procesos de la memoria durante toda la vida de un sujeto, ¿sí? Desde esta perspectiva, el lenguaje va a ser el eje central en toda la exposición, ya que cumple dos funciones muy importantes. En primer lugar, la capacidad que tiene el niño de codificar, ¿sí?, la información en un formato lingüístico que aumenta tanto la calidad y la durabilidad de una representación dada, de un hecho dado. En segundo lugar, la capacidad de los niños de utilizar claves de recuperación basadas en el lenguaje. Esto permite aumentar la gama de situaciones en las que se pueden recuperar con éxito un recuerdo particular, ¿sí? Un hecho específico, ¿sí?, más que nada centrándonos en la amnesia infantil del pasado, ¿sí? Entonces, la amnesia infantil es la ausencia o escasez de recuerdos autobiográficos. Esto lo vamos a ver más adelante, que aquí está implicado un tipo de memoria muy importante para el hecho. Sobre eventos que sucedieron en la primera infancia de los adultos, generalmente antes de los 4 años. Entonces, diversos factores suelen estar implicados en el desarrollo de la memoria de los niños, ¿sí?, en edad preescolar, y la modulación de los mismos varía en función, primero que nada, el desarrollo cognitivo y emocional. Bien, el objetivo de la ponencia, el objetivo principal es poder reflexionar acerca de estas dos temáticas, ¿sí?, que están inherentemente involucradas, ¿sí?, y darle a conocer a los profesionales de la psicología forense la importancia de tener en cuenta la misma en casos, por ejemplo, este es uno de los casos, en caso de abuso sexual infantil, a la hora de realizar una pericia. Como esto, ¿sí?, que ya todos conocemos y que hay diversas investigaciones y siguen apareciendo más datos y que hay que ahondar, es relevante a la hora, digamos, de hacer una pericia a un niño. Es importante tener algunos conceptos muy claros. La metodología que utilicé para exponer esta temática básicamente fue la investigación, ¿sí?, y análisis bibliográficos de algunos autores referentes en la temática. Tomé también en cuenta algunas investigaciones, ¿sí?, de los años 1993, que ahora voy a pasar a describir quiénes fueron los autores, ¿sí? Más adelante, en el desarrollo de la misma, van a aparecer como relevancia los autores involucrados. El resultado esperado, ¿sí?, sería comparar el impacto en el relevamiento y la evaluación del discurso infantil en la credibilidad de los testimonios de niños menores de 3 años y medio, ¿sí? Bueno, acá un poquito mostrando las conclusiones. Se podría concluir que los niños menores de 3 años y medio, hasta que no cuentan con el acceso pleno a la palabra y no maduran, digamos, determinadas estructuras neurológicas como es el hipocampo y algunas otras que voy a pasar a aclarar, resulta extremadamente difícil, casi imposible, que el niño pueda tener una memoria episódica en esta etapa evolutiva. La memoria episódica, también central en esta temática, es la que estaría más implicada a la hora de que el niño pueda evocar un recuerdo específico, ¿sí?, antes de esa etapa evolutiva, antes de los 3 años y medio. En relación al ámbito psicoforense, resulta vital discernir
cuando en estas situaciones esto conlleva que pueda existir una posibilidad a la permeabilidad de implantación o sugestión de determinados recuerdos en el niño, lo que conocemos por memorias implantadas, ¿sí? O también el SAP, ¿sí? El síndrome de alienación parental. Bien, introduciéndonos un poco en el tema memoria, ¿sí? Cómo es importante también saber qué estructuras orgánicas, qué estructuras específicas, ¿sí? A nivel anatómico y fisiológico están involucradas en estos procesos. Por ejemplo, una de las estructuras son los lóbulos temporales, ¿sí? Especialmente en sus caras internas, tienen una gran importancia en los procesos de archivo del material némico. ¿tá? El circuito también, el circuito de Papes, ¿sí? Es un importante centro integrador situado en la cara medial de ambos lóbulos temporales y está formado por una red en la que participan numerosas estructuras diencefálicas, límbicas, corticales, como es el hipocampo, la circunvolución parahipocámpica, el fórnix, cuerpos mamilares y el fascículo mamilotalámico, así como la amígdala, ¿sí? Y los núcleos anteriores del tálamo, la circunvolución singular y la circunvolución dentada. Por ejemplo, ¿para qué es importante reconocer estas estructuras? ¿Sí? Porque las lesiones de este circuito ya nombrado producen amnesia, ¿sí? Provocan trastornos en la memoria a largo plazo e incapacitan el aprendizaje, produciendo un olvido progresivo, mientras que los recuerdos más recientes se van perdiendo. Los recuerdos antiguos se perseveran, puesto que son independientes de este circuito, ¿sí? Mientras que los circuitos del hipocampo son responsables de producir una amnesia anterógrada, si este está alterado, ¿verdad?, donde se producen nuevos aprendizajes, y las regiones temporales no mediales están más implicadas en la memoria retrógrada o recuerdos de información del pasado. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, la memoria retrógrada, ¿sí? Es la capacidad que tenemos para recuperar información que ha sido previamente almacenada o aprendida, ¿sí? Cuando esta está alterada, se produce una amnesia retrógrada, por su mismo nombre, que es la pérdida de la memoria de los hechos sucedidos con anterioridad a un determinado momento o previa a la aparición de una lesión cerebral, siendo menos frecuente que la amnesia anterógrada. La presencia casi siempre es indicativa de un mayor grado de deterioro cognitivo en la persona que está afectada. Y la memoria anterógrada, ¿sí?, es una memoria de los acontecimientos sucedidos a partir de un determinado hecho. También se la define como la capacidad para aprender nuevas informaciones. La amnesia, entonces, anterógrada es la incapacidad para retener nuevo material a partir del momento en que se ha producido una lesión cerebral. Pero aquí conviene señalar, ¿sí?, que hay otros tipos de memoria que también son de vital importancia en el proceso de la amnesia infantil. Un tipo de memoria a largo plazo es la memoria declarativa. Se relaciona con el registro de los hechos, los datos o fenómenos de muy variada naturaleza, que son accesibles al conocimiento consciente y corresponden al saber qué, ¿sí? Al saber qué específicamente de un hecho. Este tipo de memoria incluye información general expresada en conceptos verbales y no verbales, reglas, estrategias, etc. Y es donde se da la gran parte de las exigencias del aprendizaje escolar, ¿sí? La memoria declarativa depende críticamente de estructuras cerebrales como el lóbulo temporal medial, que ya lo nombré, y de los cambios relacionados con la edad, a lo que va a hacer una acentuación en la retención y recuperación de información, y al menos en parte son atribuidos a la maduración prolongada de los circuitos del hipocampo. Por eso era importante señalar las estructuras anatómicas anteriormente mencionadas.
Se sabe que el hipocampo y la corteza, además, pueden apoyar en el desempeño en la tarea de imitación diferida durante la primera mitad del primer año de vida, ¿sí? La formación también prolongada de células y la migración en la estructura de lo que es el giro dentado pueden explicar el desarrollo continuo de la retención de información a largo plazo de los bebés durante la infancia, así como la implicación del hipocampo en la consolidación de la memoria y el almacenamiento a largo plazo. O sea que el hipocampo es una estructura sumamente importante, ¿sí?, en la consolidación de la memoria. Centrándome en las investigaciones que han trabajado en la temática, ¿sí?, a medida en que los niños logran desarrollar sus capacidades lingüísticas, se observa un incremento en el desempeño que presentan en las pruebas y en las investigaciones que se han realizado en la memoria, ¿tá?, donde se pone de hincapié la importancia del lenguaje verbal al momento de analizar los cambios en el desarrollo anémico. Esto se puede observar en investigaciones realizadas en niños de 3 a 5 años de edad, en las cuales se evaluó información que proporcionaban sobre eventos de la vida diaria, ¿sí? Los niños más grandes, por tanto, reportaron mayor información sobre los eventos que los niños más pequeños, y usaron tiempos verbales condicionales en sus relatos, debido al mayor desarrollo de la habilidad del lenguaje, justamente. Estas investigaciones las llevaron a cabo Houston y Nelson en 1986. Bien, siguiendo un poco en esta línea de las investigaciones y los avances que han surgido, en los últimos años el tipo de memoria que ha estado más asociada con el hipocampo es la memoria episódica, y es en la que más me voy a centrar porque es la más importante en esta temática. O sea que el recuerdo de las experiencias personales pasadas es lo que abarca la memoria episódica. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los niños, a medida que alcanzan la etapa preescolar, pueden evocar recuerdos autobiográficos en forma detallada acerca de qué, cuándo y dónde ocurrieron determinados eventos, así como recordar mayor información espontánea, contenidos emocionales y reflexiones personales que los niños de menor edad. O sea que antes de los 4 años también los niños manifestaban poco interés por relatar sus experiencias pasadas, pero a esa edad comienzan a narrar vivencias propias a partir de los 4, o de vivencias propias o incluso de su entorno, a través de frases sencillas. De acuerdo con las hipótesis anteriores, ¿sí?, esta forma de memoria parece mostrar un desarrollo prolongado a lo largo de principios y mediados de la niñez, a pesar de que las habilidades rudimentarias de memoria episódica aparecen a los 3 años de edad, ¿sí? La memoria semántica, por otro lado, incluye el conocimiento de los hechos sobre el mundo, tales como es el significado de las palabras, las fechas o hechos puntuales, y se comparte entre los miembros de una comunidad. Entonces, se puede decir que los niños tienen mayor capacidad de recordar lo ocurrido, cuanto mayor también es su conocimiento semántico para interpretar dicho evento. Bien, ahí tenemos con detalle lo que es la memoria episódica, ¿sí?, que es un sistema encargado de codificar, retener y recuperar los acontecimientos de la vida de cada individuo, como ya lo mencioné. Sí, puede relacionarse con sucesos autobiográficos, momento, lugar, emociones, ¿sí?, y demás conocimientos contextuales que se evocan de una forma explícita, ¿sí? Cuando un niño evoca un recuerdo autobiográfico, está recordando un hecho explícito de su vida. Sin embargo, no todos los recuerdos episódicos se consideran con la misma naturaleza. Por tanto, se distinguen como recuerdo autobiográfico los relacionados con uno mismo. Entonces, un recuerdo autobiográfico es una representación personal de sucesos generales o específicos y de vivencias muy personales, ¿sí? La memoria autobiográfica, por ende, se refiere al recuerdo de un individuo de su propia historia personal. De esta forma, los recuerdos significativos se elaboran de una forma narrativa y se almacenan formando parte de una historia vital del sujeto.
mientras que los recuerdos episódicos, sin trascendencia personal, quedan subsumidos en una representación más genérica, ¿sí? En 1993, Nelson, como lo había mencionado al iniciar el video, propuso que el origen de la memoria autobiográfica se produce cuando los niños desarrollan la capacidad para explicar sus experiencias a través del lenguaje, de modo que puedan integrarlas en un esquema narrativo, ¿sí? En un esquema narrativo propio. Entonces, haciendo un poco referencia a las memorias involucradas, resulta de importancia referirse al lenguaje, como ya dije, factor influyente en el fenómeno de la amnesia infantil, ya que se caracteriza por una habilidad verbal limitada. Entonces, esto ya lo mencioné, que la amnesia infantil es la ausencia o escasez de recuerdos autobiográficos, ¿sí? O eventos que sucedieron en la primera infancia en los adultos, generalmente antes de sus 4 años. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos adultos no recuerdan ningún acontecimiento que haya ocurrido antes de los 3 años de edad. Sin embargo, también hay investigaciones que permiten mostrar que hay adultos, ¿sí? Refiriendo que tienen un recuerdo antes incluso del primer año de vida. Eso puede suceder, ¿sí? Pero no recuerdan un hecho autobiográfico en sí, recuerdan flashes de momento. Entonces, seguimos. La emergencia de la memoria autobiográfica ha sido considerada como aquella que ha marcado el fin de la amnesia infantil. ¿Por qué ha marcado el fin? Porque cuando surge la memoria autobiográfica, históricamente, es por el desarrollo del lenguaje, que ha sido central en una serie de teorías de la amnesia infantil. ¿Sí? Por aquí están los autores. Y sigue siendo el foco de las teorías que enfatizan la importancia de las conversaciones sobre los eventos en el desarrollo de la memoria de los niños. Bueno, ahora nos adentramos específicamente en la amnesia infantil. ¿Sí? En la amnesia infantil, Freud, por ejemplo, indicaba que los recuerdos infantiles, ¿sí?, indiferentes deben su existencia a un proceso de desplazamiento y constituyen en la reproducción un sustitutivo de otras impresiones verdaderamente importantes, cuya reproducción se halla estorbada por una resistencia que será levantada por medio del psicoanálisis. Entonces hizo una distinción muy importante. Llamó recuerdos encubridores, ¿sí?, entre el olvido de nombres y los recuerdos encubridores en sí mismos, propiamente dichos. El olvido de nombres no constituye más que una perturbación momentánea, entonces el nombre que se acaba de olvidar ha sido reproducido en otras oportunidades con exactitud y puede volver a hacerlo. Era lo que yo me refería con el tema de los flashes, de recuerdos, de flashes en sí, pequeños recuerdos que el sujeto puede volver a evocar, ¿sí? En cambio, los recuerdos encubridores son algo que poseemos durante largo tiempo sin que sufran perturbación alguna, dado que los recuerdos infantiles, indiferentes, parecen poder acompañarnos sin perderse a través de un amplio periodo de nuestra vida. Entonces, Freud se preguntaba, ¿hasta qué estadio de la niñez alcanzan los recuerdos? Mientras que en algunos el primer recuerdo infantil corresponde a la edad de 6 meses, era lo que yo les comentaba, que en investigaciones personas pudieron manifestar que tenían un recuerdo antes del primer año de vida. Ese recuerdo no era un recuerdo detallado, concreto, de un hecho autobiográfico, como bien lo mencioné, eran recuerdos flashes, ¿no?, que se le venía a la persona, pero no es que pudiera evocar un hecho en específico. Otros no recuerdan nada durante toda su vida anterior a los 6 meses y a veces incluso hasta los 8 años cumplidos. Entonces, señala que se mira con indiferencia el hecho de esta amnesia infantil. En la actualidad, se ha comprobado que el desarrollo de la memoria es un proceso gradual y que está altamente implicado
en la temática de la amnesia infantil. La retención y el recuerdo son menos eficientes antes del desarrollo del lenguaje. Nadie sabe a ciencia cierta con cuánta fidelidad recuerdan los niños de 3 o 4 años acontecimientos sucedidos en periodos anteriores, cuya memoria estaría condenada a desaparecer. De aquí que no deba sorprender a nadie que antes del desarrollo completo del lenguaje los recuerdos no puedan ser retenidos adecuadamente, era lo que les comentaba recién. Bien, entonces Freud prestó mucha atención a este asunto y especuló que ello se debía a un efecto de represión de las vivencias psicosexuales que acontecen en este periodo, ¿sí? Sin embargo, las teorías contemporáneas argumentan que esto se produce porque necesariamente tiene que existir un yo, o sea, un self cognitivo consolidado para que esa experiencia sea codificada autobiográficamente, es decir, como aconteciendo al sujeto, lo que hablábamos hoy de los recuerdos autobiográficos, de las memorias implicadas, la memoria anterógrada, la memoria retrógrada, la memoria episódica, ¿sí? Y la memoria semántica, muy relacionadas entre sí. Por lo tanto, las explicaciones actuales de la amnesia infantil concuerdan en que las primeras experiencias autobiográficas no están almacenadas, ya que dependen para su almacenamiento de la maduración de un sistema nervioso y del desarrollo del self cognitivo, que era lo que yo venía hablando hoy. Entonces, esta temática es de suma importancia en el ámbito psicoforense, ¿sí? Y es de sumamente vital tener claro estos conceptos, ¿sí? Que todos ya conocemos, a la hora de realizar una pericia en un niño, ¿sí? En un caso, por ejemplo, de abuso sexual infantil, ¿sí? Donde hay relatos y contrapericias, ¿sí? Que indican que un niño antes de los 3 años o 4 años de edad puede evocar un recuerdo, un hecho específico, ¿sí? Puede decir que hubo un abusador, puede evocar, hay que tener mucho cuidado con eso, porque como ya sabemos, al niño se le puede estar implantando un tipo de memoria, ¿sí? Alguien, un adulto, un tutor, ¿sí? Puede estar entrenando al niño para que declare determinada cosa, ¿sí? Lo que sería también el SAP, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, ¿cómo a la hora, el planteo es, cómo a la hora de realizar, cómo a la hora de nuestro accionar, más que nada, ¿sí? Y en nuestro rol como psicólogo forense, es de vital importancia tener claro algunas cosas, ¿sí? La etapa evolutiva del niño, ¿sí? Si ese niño está en condiciones típicas, ¿sí? Si es un niño que no tiene ninguna lesión cerebral o no tiene afectada su memoria, como ya inicié el video explicándolo, ¿sí? Cuando tiene afectadas determinadas estructuras, va a depender de qué estructuras tenga afectada, ¿sí? Para saber qué memoria está afectada. Entonces, un niño en situaciones típicas, ¿sí? No puede evocar un recuerdo, ¿sí? Un hecho autobiográfico, un recuerdo específico, explícito, antes de los 4 años de edad. Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes, ¿sí? Y no perder de vista estas cuestiones donde en la actualidad, en nuestras sociedades, cada vez estos casos son muy incipientes, ¿no? Que esto se da cada vez más en nuestras sociedades, en nuestras culturas, ¿sí? Con nuestros niños, y cómo uno puede jugar desde un determinado rol, ¿sí? En una pericia, y cómo cuando surge una contrapericia también puede justamente visibilizar algunas cuestiones que se están dando una falla importante. Bueno, que tengan buenas tardes, espero que les haya gustado, y quedan todos los autores de las investigaciones y los autores consultados.